momento de hablar cómo está el sector agropecuario en la República Argentina. Recientemente el presidente Javier Milei ha brindado una conferencia nuevamente, en este caso en el 140 aniversario de la Bolsa de Comercio de Rosario. Para muchos con sabor a poco, porque hubo más definiciones técnicas que anuncios. Pero bueno, vamos a ver cómo referentes del sector agropecuario han tomado esta conferencia del presidente Javier Milei y obviamente también saber cómo es la realidad actual de la República Argentina. Vamos a ver con Pedro Zavala, presidente de la Asociación Argentina de Productores Agropecuarios. Pedro, ¿cómo le va? Muy buenas tardes, muchísimas gracias por este contacto. ¿Qué tal? ¿Cómo les va? Buen día, un gusto hablar con ustedes. No, el gusto es nuestro, Pedro. Muchísimas gracias por atendernos el teléfono en este caso, para hablar de un tema que es realmente importante, ¿no? Se esperan, por lo menos, algunas medidas importantes que incentiven a la producción agropecuaria. Se esperaba quizás algún anuncio en esta conferencia del presidente desde Rosario. Bueno, finalmente no hubo, por lo menos, medidas en el corto plazo. ¿Cómo analiza lo que dijo el presidente Javier Milei? Seguimos esperando una vez más, el campo siempre espera, aporta y espera, lamentablemente. Ojalá se dé, ojalá que a fin de año desaparezca el impuesto país, que es un impuesto absolutamente tergiversal. Ojalá que en marzo podamos definir definitivamente los grandes problemas del agro, que son dos: los derechos de exportación y el tipo de cambio, que lamentablemente nos afecta cada vez más. Seguimos muy esperanzados, es lo que votamos, es lo que queremos. Lamentablemente, bueno, el día a día se hace cada vez más difícil. Mira, recién llegamos del campo y estuvimos haciendo los números para la futura gruesa. Lamentablemente los números son cada vez más complejos, más finitos, y más difíciles de desarrollar para el productor. Claro. Así que bueno, como dirigentes tenemos que insistir en esto, tenemos que demostrar que es mucho más lo que aporta el agro produciendo que extrayendo o expoliando a través de los impuestos. Claro. Pedro, se esperaba, por lo menos en la previa, ¿no?, de la asunción del presidente Javier Milei, se esperaba que este año, superada la sequía, iba a ser un año de producción y sobre todo de exportación récord, ¿no?, en la República Argentina. ¿Cómo viene siendo y si se está cumpliendo con las expectativas previas que había? Mira, siempre esperamos cosecha récord. De hecho, yo creo que el productor argentino es el más eficiente del mundo, porque con el combo impositivo más grande del mundo es el que más produce. Si vos vas al valor neto, es el que más produce. Tenemos lamentablemente un combo explosivo en Argentina hace muchos años, lo planteamos nosotros hace más de 2 años, y lamentablemente ese combo no baja. Y lo que tenemos que tratar de demostrar en algún momento es que es mucho más lo que aporta el productor precisamente haciendo lo que sabe hacer, que es producir, extrayendo permanentemente a través de impuestos. Lamentablemente, bueno, obviamente que los impuestos aportan muchísimo, es lo que sostiene realmente hoy lo que está sosteniendo el país, pero lamentablemente es mucho más, y lo sostengo y hemos hecho muchos trabajos al respecto, se lo hemos pasado a muchos diputados. Sí. Para que vean que es mucho más lo que vamos a aportar produciendo más, aumentando la calidad, aumentando la cantidad y protegiendo mucho los recursos naturales, que es lo que realmente podemos recaudar a través de impuestos, que es lo que tenemos que tratar de estar todos unidos y tratar de demostrar. Claro. Le quiero citar, tuve la oportunidad de hablar con Omar Príncipe en estos días, ¿no?, de Bases Federadas, miembro en algún momento de la Federación Agraria. Y él me daba a conocer un informe de la Organización Mundial de Comercio, donde Argentina cada vez se aleja más a ser el granero del mundo, ¿no?, que en términos de exportación de agroindustria hemos caído en el ranking, ¿no?, del nivel 33 al 55 en 40 años. ¿Esto tiene que ver con la falta de una política de Estado clara y que persista al paso de los gobiernos? Sí, claro, por supuesto, sí. Lamentablemente hace mucho tiempo, hace muchos años, casi te diría más de 50, que Argentina no tiene una política agropecuaria acorde a lo que debe ser. Hoy el sector agropecuario es el mayor proveedor de plata en la Argentina, digámoslo claramente. Entonces, para ello debe defender lo que hace. Imagínate que producimos la carne de más alta calidad en el mundo y estamos ubicados en el 9º lugar en cuanto a exportación de carnes. Evidentemente hay algo en el medio que no nos deja ser líderes. Lo mismo pasa con los granos. Estamos siendo relegados
cuando estamos produciendo realmente cantidades, hacemos un aporte más que importante. Creo que el último aporte con derechos de exportación fue algo de 7.000 millones de dólares o algo así. Entonces, tenemos que trabajar mucho en esto, en demostrar qué es lo que hacemos y ofrecerle al mundo el tipo de calidad de lo que hacemos. Entonces, para eso es necesario charlar mucho, discutir mucho y consensuar con ideas diferentes, que es lo que nos está faltando. Lamentablemente, me duele mucho decirlo y lo digo como dirigente a veces, ya ex dirigente, porque bueno, ya me estoy yendo yo de APA, Claro. pero lamentablemente Argentina no demuestra la calidad de lo que produce. Y es en lo que tenemos que trabajar, es lo que tenemos que ofertarle al mundo, el tipo de calidad que tenemos. No podemos estar ofreciendo la mejor carne del mundo y estar ubicados cerca del 9º puesto en cuanto a exportación de carnes. Y lo mismo pasa con los cereales y oleaginosas. Me parece que tenemos que trabajar bastante en ese tema. Claro. Pedro, ¿cuál es el nivel de valor agregado que produce el campo argentino? Muchísimo. Es muy difícil hablar de valor agregado, porque cuando uno habla de valor agregado, tiene que hablar también de qué es lo que aporta además de lo que es materia prima. Claro. Y lamentablemente los grandes compradores del mundo compran materia prima, porque ¿qué pasa? Si vos le sacás ese valor agregado, por ejemplo a China, que es el principal comprador, le estás afectando mucho la economía de ellos, y obviamente ellos cuidan su propia economía. Entonces, si vos decís, bueno, además de exportar granos y oleaginosas, voy a exportar el valor agregado que ello significa, se complica un poco la transacción económica, que es el gran problema a tratar. De todas formas, aún así, entregando en la materia prima directa como para que ellos la transformen en valor agregado, sí, Argentina tendría una recaudación récord. Pero insisto, tenemos que demostrar que con esa producción que tenemos y la calidad de producción que tenemos que demostrarle al mundo que podemos ser líderes, podemos abastecer las necesidades que tiene el mundo del día de hoy, que son alimentos y energía, que Argentina los tiene y tiene que saber cómo ofertarlos, cómo ofrecerlos y de qué manera venderlos. Claro, claro. La discusión que hay que darla, que me parece a mí que es necesaria una discusión profunda en los canales donde hay que darla, ¿no? Fundamentalmente el Congreso. ¿Es una discusión supeditada a cuestiones impositivas, retenciones y demás, o hay que discutir un verdadero modelo productivo federal? Ambas. Yo creo que lamentablemente, y lo digo a veces con un poco de dolor, Argentina no ha demostrado el potencial que tiene porque quizás por falta de conocimiento, quizás por falta de políticas. Hay un montón de combos ahí que se juntan, por lo cual no hemos sido claros al mundo por qué no podemos abastecer las necesidades del mundo. Entonces me parece que hay que hacer un trabajo conjunto de demostrar qué es lo que producimos, cómo lo hacemos, cómo cuidamos el medio ambiente, cómo cuidamos los recursos naturales y qué podemos hacer al respecto. Me parece que ahí y tenemos que tener más participación. Yo recuerdo cuando haber entrado a la Asociación Argentina de Productores Agropecuarios y decir, bueno, tenemos que demostrar al mundo que nosotros podemos, que la calidad de lo que hacemos es muy buena y tenemos que ofertarlo a un precio que sea relativamente convincente y que favorezca al pequeño, sobre todo al pequeño productor, porque acá las principales afectadas son las pymes, Claro. De todos los niveles. Yo te hablo, por ejemplo, en la provincia de Buenos Aires, que es donde te estoy hablando ahora, de Carlos Casares. Nosotros hicimos hoy un número muy, muy sencillo y muy breve, te lo hago. Nosotros para hacer una implantación de un rinde promedio en esta zona subnúcleo de más o menos 3.500, 3.600 kilos de soja, debemos implantar 2.000 kilos de soja. Evidentemente hay algo que está muy mal, Y lo mismo pasa con, por ejemplo, las economías regionales. Ofertamos los mejores vinos del mundo, absorbidos totalmente por los oligopsonios de la zona de San Juan y Mendoza, que fijan los precios como quieren y de la forma que quieren. Lo mismo pasa con la producción de peras y manzanas del Alto Valle, de las mejores del mundo, y lamentablemente están trabajando a pérdida, y así sucesivamente con todas las... Entonces tenemos que empezar a ser claros a ver de qué forma y cómo vamos a sacar esto adelante. Claro. Pedro, limitado el RIGI a ciertos sectores, ¿no? Estando la agroindustria fuera, por ejemplo, de lo que tiene que ver con los beneficios, tanto impositivos como fiscales, se habla del régimen de incentivo diferenciado para el agro. ¿Ustedes estarían de acuerdo de sentarse a discutir un proyecto de ese calibre?
Hay varios temas, hay varios Sí, temas. Por supuesto, la discusión está siempre abierta y me parece que es lo que está faltando en la Argentina, dejar un poco los egocentrismos de lado y decir, bueno, a ver, ¿qué puedo aportar yo desde mi lugar? ¿Cómo puedo hacerlo? ¿Y qué es lo que te sirve y lo que no te sirve? claro. Me parece que Argentina tiene que apuntar un poco a eso, más al discurso, más al diálogo y más al consenso, aún teniendo ideas diferentes. Entonces, ¿qué es lo que yo te puedo aportar desde mi lado? Eh, yo creo que hay que discutir bastante ese tema, hay muchos términos técnicos que por ahí vamos a perder mucho tiempo si lo desarrollamos, Sí. pero me parece que hace falta tiempo y hace falta que los productores agropecuarios, los dirigentes agropecuarios participemos más en política, porque creo que ciertos sectores de la política tienen algún desconocimiento acerca de cómo funciona la macro y la microeconomía en el agro. Sí, sí. Pedro, pregunta sería a lo más a mi ley, por sí o por no. ¿Ley de arrendamiento actualizada, sí, o con la que tenemos es suficiente? Otro tema bastante complejo para discutir. La ley de arrendamiento, habría que ver algunos temas muy puntuales. Algunos temas muy puntuales. Hoy, lamentablemente, lo que están haciendo los arrendamientos es expulsar al pequeño productor hacia las grandes urbes. Es decir, vos sos un productor pequeño y te ofrecen un alquiler en determinados kilos de soja, como pasa en la zona nuestra, entonces hace que vos, por tus costos, te vayas y digas, mira, si vos me estás ofertando algo muy cercano a los 2.000 kilos de soja, que es el costo de implantación que yo tengo para trabajar, me estás sacando de la cancha, me estás sacando del mercado. Entonces, ¿qué es lo que está pasando? El productor se va, porque yo arriesgo, en mi caso, yo por ejemplo tengo todas las herramientas para trabajar y tengo una oferta de un pool de siembra de un valor cercano o menor al que yo gasto. Entonces digo, ¿para qué voy a trabajar? O sea, expongo mi herramienta, expongo mis horas de trabajo, expongo el costo tierra, expongo la gente, saco mano de obra y definitivamente estoy ganando lo mismo. Entonces Claro. voy a poder, y sin tener en cuenta el factor fundamental que es el factor tiempo. No te olvides que este es un negocio a cielo abierto, Sí. que tiene muchísimos peligros y que vos no siempre los cálculos salen como vos querés. A nosotros nos pasó el año pasado con una niña absolutamente avasallante, esperábamos un rinde de maíz y de soja que no ocurrió porque fue una seca monumental, la peor de los últimos 50 años, entonces hizo que no nos dieran los números suficientes. Entonces, ¿qué pasa? Cuando viene alguien muy grande con costos diferenciados, que eso hay que aclararlo, a ofrecerte y casi con pago por la mitad por adelantado de un alquiler, vos decís, bueno, a ver, también tengo que cuidar mi economía, tengo una familia detrás, entonces me vuelco a esto. E inmediatamente quedo fuera del mercado. Es decir, dejo de ser competitivo, aún teniendo mis propias cosas y mis propias herramientas. Entonces, tenemos que trabajar un poco sobre eso también, decir, bueno, ¿cómo hacemos con las pymes para que las pymes se vuelquen a ser competitivas y competitivas con respecto a los grandes pools de siembra, a los oligoxonios o a los grandes que manejan los números en Argentina? Claro, claro. Pedro, sabe que lo escuchaba mencionar el tema de los riesgos, ¿no? Claramente, aquel que hace una inversión sabe que va a correr ciertos riesgos. En el caso de ustedes, como le dijiste, que es al aire libre, al aire abierto, está la cuestión climática que no puede ser desatendida. Me ha tocado hablar, no puntualmente en esta gestión de Javier Milei, sino en la gestión de Alberto Fernández, cuando estábamos atravesando la sequía, con personal del INTA Famayá, de acá de la provincia de Tucumán, con personal del servicio meteorológico, y ellos me establecían y me decían, nosotros les avisamos con tiempo a las autoridades gubernamentales, para eso trabajan obviamente, cómo va a ser la cuestión climática. Y ellos establecían, más allá de lo que puede hacer el productor, no había una definición clara de, por lo menos estatal, de qué manera se podía auxiliar o ayudar al productor para disminuir lo que podría ser una pérdida de producción en caso de inclemencias climáticas. ¿Eso ha cambiado? ¿Hay una estrategia definida por parte del Gobierno Nacional? No, y lo planteamos hace mucho tiempo. Lo que vos estás nombrando se llama falta de Falta de previsibilidad. previsión. La previsibilidad en el campo significa saber o por lo menos tener una leve idea de lo que puede pasar en el mundo. La niña iba a venir, está bárbaro lo que vos me decís, Sí. porque fue anunciada con mucha anterioridad, con más o menos violencia, de acuerdo a la zona, pero sabíamos que eso iba a pasar y no teníamos previsibilidad al respecto. En su momento yo recuerdo haber planteado a un grupo de diputados
tratar de hacer una cierta previsibilidad sobre esto, de la forma en que quieras, con seguros, viendo la forma o tomando cada caso puntual. No era lo mismo el caso, por ejemplo, qué sé yo, de Rojas, Junín, Pergamino, Buenos Aires o Tandil. Hubo lugares que llovió y lugares que no. Sí. Entonces tenemos que establecer eso porque, insisto, como es un negocio a cielo abierto, no todos los lugares responden iguales y no puedes hacer números a posteriori o a futuro, decir voy a recaudar 5.000 millones de dólares por cosecha de soja, cuando eso puede no ocurrir como pasó en 2022, 2023, con una niña absolutamente avasallante y con rindes muy por debajo de lo esperado. Entonces, esa previsibilidad no solamente cuida al productor, sino cuida al Estado. Claro. Cuida al Estado en su recaudación. Entonces, hay que trabajar mucho sobre esto con gente que maneje el tema, que lo viva día a día, porque vos técnicamente lo podés plantear, podés saber mucho, pero también necesitas el día a día, la charla permanente con los productores, saber qué pasa, qué no pasa, qué es lo que sufren, qué es lo que no. Pasa lo mismo con las producciones regionales, para mí mal llamadas. Yo creo que Argentina tiene que encarar un plan macroeconómico total y dejar el tema de economías regionales para incluir esas economías en el aparato micro y macroeconómico de la Argentina. Sí. Y ver, ellos dependen del riego también, a veces el riego no es suficiente. Entonces hay un montón de cuestiones ahí para charlar pero la Argentina necesita puntualmente eso, dejar los egos de lado y empezar a ser participativos en el diálogo, cada uno en su lugar viendo qué es lo que puede aportar. Bien. Pedro, por último, la disminución del impuesto país que empezaría a correr a partir del 2 de septiembre, ¿de qué manera impacta en ustedes? Impacta. Yo creo que el impuesto país es absolutamente discriminativo. Argentina tiene el combo más alto de impuestos a nivel mundial. Hay impuestos que son absolutamente discriminativos y te pongo un ejemplo, el IVA. No puede ser que vos trabajes para determinadas cuestiones con un IVA de 10,5 y para otras con un IVA de 21. Es absolutamente discriminativo, lo voy a discutir cada vez que se plantee el tema porque me parece que es un impuesto que no funciona. En el caso del impuesto país es una buena noticia que ojalá, como dijo el presidente, desaparezca a fin de año. También hubo una promesa en la rural de que quizás se trate el tema de exportaciones en marzo o desaparezcan en marzo. Ojalá pase, tengo muchísima fe. Creo que el productor lo último que pierde es la fe, si no nos sembraría a cielo abierto. Claro. Entonces, ojalá que esto se pueda dar, pero insisto, me parece que a la Argentina le está faltando algo fundamental, que es saber que somos uno de los primeros en tecnología, por lo cual no podemos estar relegados a una exportación que no es clara, que no es absolutamente oscura. Claro. Entonces, tenemos que participar más, opinar más, ver más, tratar de involucrarnos en política y definitivamente aportar desde donde podamos, porque no puede ser. Argentina viene siendo expoliada hace muchísimos años, es el sector más expoliado, con muchísima cantidad de impuestos y con muy poca devolución al respecto. Entonces hoy tenés chicos, por ejemplo, esta mañana estuvimos haciendo una recorrida a campo con drones para saber qué cantidad podemos disminuir de herbicidas de acuerdo a la zona, porque no son todos los lugares iguales, todos los sitios iguales. Y tenemos muchos avances en tecnología, muchísimos avances en genética también. Pero estamos teniendo dos problemas fundamentales. Primero, un problema político, de resolución política, de charla, de diálogo y decir, bueno, ¿cuál es el mejor camino para la Argentina, para el sector que más provee a las arcas del Estado? Y lo segundo es que necesitamos un apoyo judicial también. Me parece que Argentina ha tenido un grave problema económico en los últimos años y las cosas judicialmente no quedan claras, tardan mucho tiempo en definirse, y lamentablemente eso produce este desastre económico que está haciendo la Argentina, que estamos haciendo todo un esfuerzo sobre un país que fue expoliado quizás por otra gente y no por los productores, no por los periodistas, no por nosotros. Estamos pagando todos una deuda que no es nuestra. Claro. Pedro, muchísimas gracias por su tiempo, ha sido muy amable. No, por favor, gracias a ustedes por llamar.